Mis amados hermanos, hermanas, iglesia amada, en esta hora quiero darles a conocer la bendita palabra de Dios que ha puesto en mi corazón y en mis labios, y el texto está basado en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, y dice de la siguiente manera: He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. En esta hora, mis amados hermanos, este sermón le he dado un título, y es el siguiente: la providencia divina. Mis amados, mis amadas, es necesario que en medio de esta crisis que estamos viviendo, vale la pena retomar la fe de esos grandes hombres. Dios da la fe. Ningún ser humano es quien dé la fe, sino solamente Dios. Muy bien. Quiero detenerme un poco con respecto al rey Nabucodonosor. En primer lugar, quiero decirles que su padre era rey, y en ese entonces Nabucodonosor era general de un gran ejército, pero era un hombre estratega, un hombre diestro para la guerra, muy hábil, de tal manera que conquistó varias naciones, ciudades, pueblos, y cuando su padre muere, él asciende al trono como rey, y siendo rey en Babilonia, conquistó a Jerusalén, provocó la guerra a los habitantes de Jerusalén. Fue así como saqueó el templo, la casa de Dios, arrebató con los utensilios de oro, vasos de oro, copas, buscó el arca del pacto, donde estaba, como si una aguja en el pajal. No la encontraron, no la hallaron, el arca del pacto. ¿Pero qué contenía el arca del pacto? El arca del pacto contenía la vara de Aarón, el maná, y contenía las tablas de la ley. Hasta ahora, en estos tiempos, hay personas especiales que se dedican a buscar tantas cosas y que no pueden encontrar el arca del pacto. Quiero decirles que nadie sabe dónde está. El único que sabe dónde está el arca del pacto es Dios. Interesante. Pero el rey Nabucodonosor trajo cautivo a 4 personajes muy letrados, hombres de ciencia, sabios, como lo fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los trajo a Babilonia cautivos, y aquí, ya estando cautivos estos hebreos, entonces él se le ocurre levantar una estatua de oro. Aparte de que tenía otros dioses, no le bastó al hombre tener que edificar otro dios, como fue la estatua de oro que edificó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, dice la Biblia. Y entonces envía una ordenanza, ley, y dice él: naciones, lenguas, pueblos, todos vamos a dedicar esta estatua que yo he levantado. Por lo tanto, todos tienen que postrarse al son de la bocina, del tamboril, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música. Todos van a postrarse para adorar la estatua de oro que yo he edificado en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
Y comenzó la música. Y comenzó el evento. Y todos, aparentemente todos, se rindieron ante la estatua. Se arrodillaron y adoraron la estatua. Por ahí llegaron unos caldeos maliciosamente acusando a Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dicen al rey: queremos decirte que hay unos judíos que tú les has puesto en gran trabajo, donde ganan muy bien en el gobierno. ¿Sabes qué? Ellos no obedecen tus leyes. Ellos no adoran tus dioses. No adoraron hace un momento, hace tal vez 2 horas, no adoraron la estatua que tú levantaste allá en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Esa estatua, mis amados hermanos, tenía ciertas medidas. Ahí habla del codo. Cada codo tiene una medida de 45 centímetros y eran de 60 codos, con tantos codos más de altura, de anchura y todo eso. Haga la suma usted en casa. La estatua era muy grande. Entonces el rey pidió que todos se postrasen, pero 3 grandes hombres, judíos, hebreos, ellos no adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Dice la Biblia que el hombre, cuando escucha esta noticia de los caldeos, se llenó de ira, se llenó de rabia, furioso se puso, y mandó a traer rápidamente a Sadrach, Mesach y Abednego, que estuviesen delante de él, y al instante los trajeron. Y le pregunta a Sadrach, Mesach y Abednego: ¿es cierto que ustedes no obedecen mis leyes? ¿Es cierto que ustedes no adoran mis dioses? ¿Es cierto que ustedes hace como 2 horas que levanté la estatua de oro en la provincia de Babilonia? Por favor, quiero que me digan, porque ¿qué Dios los va a poder librar de ese horno de fuego? ¿Qué Dios los va a librar de mis manos? ¿Qué Dios? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mis amados hermanos, en este tiempo que estamos nosotros viviendo la pandemia COVID-19, ese virus malévolo, no estoy de acuerdo que la iglesia tiemble. No estoy de acuerdo que la iglesia tenga incertidumbre, que la iglesia tenga pánico. No estoy de acuerdo, porque yo soy parte de la iglesia comprada a precio de sangre, de tal manera que tenemos que tener ciertas prevenciones, las indicaciones que nos da el gobierno, los médicos, todo eso es importantísimo. Yo y mi esposa estamos solos, guardaditos, pero procuramos cuidarnos lo más que se pueda. Pero sí, no temblemos, mis amados hermanos. Aquellos hombres no temblaron. Este rey Nabucodonosor pidió hombres vigorosos de su ejército que vinieran para que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego con sus mantos, con sus calzas, con sus turbantes, sus cintos, y que fueran echados en el horno de fuego ardiendo. Vinieron los hombres fuertes y vigorosos y ataron tal como el rey lo había ordenado. Los ataron con sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, sus mantos. Y estos señores que levantaron a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego, ¿qué pasó con estos señores? En vista de que el horno estaba calentado,
7 veces más de lo acostumbrado. Aquellas llamas atraparon a aquellos vigorosos hombres y los fulminaron. Al instante fueron fulminados. Se quemaron. El rey entonces de repente está observando algo por ahí que hay en el horno. 4 varones se pasean sin sufrir ningún daño. ¿Qué está pasando por acá? Le pregunta a los de su consejo: ¿a cuántos metieron? Ellos contestaron: oh rey, para siempre vive. Metimos 3. Dice el rey: no, yo veo 4, pero este otro es semejante a hijo de los dioses. No hay Dios tan grande como Él. Aquí me detengo un momento. Tal vez no tengo la experiencia de esos grandes hombres, pero tengo algunas anécdotas. Anécdotas que algunos hermanas han contado, pero no son ciertas. Le cambian. Le dije al hermano Orlando, es médico, Orlando Santiago Salas, esposo de Chadia Franco Santizo, es médico allá en Huixtla. Yo le dije a él: cuando yo esté en mi ataúd, ya muerto, ya inerte, yo quiero que tú seas el que vas a leer mis anécdotas. Y me dice: de acuerdo, hermano Ricardo, de acuerdo. Porque hay hermanos que pues no lo cuentan bien. Yo sorprendí a un hermano contar 2 anécdotas mías, propias, muy mías. Hasta mencionó mi nombre, nomás que él no me conocía. Y yo llegué por ahí cuando lo escucho hablar. Cuando terminó de hablar y los hermanos se rieron, le dije: hermanos, no se muevan. Yo soy el autor de esas anécdotas. Tengo varias, pero voy a contar la que el hermano dijo. No es así. Es así, así y así. Hermanos, por eso dejo un poco el pasaje, la escritura, y vengo a contarles que siendo pastor, juntamente con mi esposa pastores en Estación Huehuetán, hace algunos años, ahí estuvimos por cierto 5 años de pastores. Después del culto de adoración en la iglesia central, mi esposa tenía preparada mi comida. Tal vez los cultos terminaban 1 de la tarde. Yo comía en el Soconusco, en esa zona le llaman almuerzo. Yo almorzaba, ¿verdad? Era la comida. Y tomaba la bicicleta y yo me iba a Huachipilín. Los hermanos de Huachipilín me pidieron que yo atendiera la misión. En ese entonces era misión. Yo tal vez me tardaba un poco después del culto y todo, ya venía yo arrimando a Estación Huehuetán como a las 8, 9 de la noche. Y un día, que jamás me imaginé, yo venía bajando del puente y así abajo está un prostíbulo. De ahí salieron 2 jóvenes como de 20, 22 años, con su bicicleta y sus machetes. Lo quitan de la funda y me dicen: ahora sí, pastorcito gritón, le vamos a quitar lo gritón. Y dijeron unas groserías, unas palabras obscenas. Cuando me dijeron eso, yo aventé mi bicicleta allí en el monte y me quedé con la Biblia en la mano. Y les dije: ¿quién es el primero que se avienta? Yo no sé qué vieron, pero en ese momento echaron sus machetes en las fundas o vainas, tomaron su bicicleta y se fueron, pero asustados, como que algo vieron. Yo volteé a ver, no había nada. Yo creo que llegando al cielo voy a preguntar qué hubo ahí. En griego es Estefanía, en español manifestación. Ya nosotros decimos manifestación gloriosa. No me hicieron daño. Cuando ya salieron, corrieron, y agarré mi bicicleta y ya me fui con calma. ¿Qué vieron? No sé. Otra anécdota. Siendo pastores, yo y mi esposa, en la segunda iglesia nazareno de aquí de Tuxtla Gutiérrez,
en la 10ª Poniente y 7ª Norte 835. Ahí tardamos 23 años, 5 meses de pastor. Cuando llegó a visitarme mi hermano Esteban Durantes, Dios lo tenga en su gloria eterna, llegó con su esposa, nuestra hermana Angelina Fierro, y me dice el hermano Esteban: vine para que oren, hermana Luzberta, hermano Ricardo, oren por mí, porque ya mañana me van a preparar para la cirugía, me van a operar los riñones. Oramos con mi esposa, con la hermana Angelina. Después que oramos, le dije al hermano Esteban, ¿no está usted dispuesto a orar y ayunar conmigo por 7 días? Y me dice el hermano Esteban, muy valiente, me dice: hermano, ¿cómo no? Con mucho gusto. Le dije a él, nada más los dos. La hermana Angelina regresa a Mapastepec por su negocio que tiene. La hermana Luzberta no la incluyo. Nada más usted y yo vamos a orar y ayunar 7 días. ¿Qué le parece? Me parece bien. Entonces empezamos a ayunar. A los 5 días, hermanos, en vía de testimonio es esto, a los 5 días, estábamos orando en el altar de la segunda iglesia de Nazareno, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la segunda iglesia. Estábamos orando cuando escucho un grito: hermano Ricardo. Yo dije, el hermano Esteban ya se cayó. Y corrí. Cuando me dice él, alcancé 2. ¿2 qué? Le pregunté. ¿2 qué? 2 cálculos, 2 piedrecitas alcancé, porque las otras se fueron a la taza del baño. No, le digo, sí, aquí está pues, hermano. Le dije, este es un milagro. El título del tema es Providencia Divina, la manifestación gloriosa del Señor. Oramos dándole gracias a Dios y me pregunta, hermano Ricardo, ¿aquí le paramos? No, faltan 2 días, deben ser 7 días. 7 días le dijimos al Señor y le vamos a cumplir. Mis amados hermanos, vuelvo al pasaje. Entonces ordenó el rey: sáquenme a estos hombres del horno de fuego, sáquenmelos. Y los trajeron delante de él. Se reunieron los sátrapas, los consejeros, los magistrados, secretarios, tesoreros, todos ellos, para que miraran las maravillas del Altísimo, cómo el Señor los libró, de tal manera que sus ropas estaban intactas de fuego. Ni siquiera olor de humo tenían, dice la Biblia. Ni un cabello de sus cabezas se quemó. ¿Es poderoso nuestro Padre Dios, sí o no? En este tiempo, hermanos, y en cuanto a la pandemia que estamos viviendo, pero ya antes hubieron la gripe, la influenza, dengue hemorrágico, ébola, Zika, chikungunya, COVID-19, entre otras. Mis amados hermanos, como iglesia debemos confiar en el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, en el Dios de Daniel, que fue echado en el foso de los leones, en el tiempo como reinado del rey Darío. ¿Qué le hicieron los leones? Nada. Cuando el rey Darío llegó corriendo a prisa, Daniel, hijo del Dios Altísimo, el Dios a quien tú continuamente sirves, te ha librado de la boca de los leones. Contestó Daniel: oh rey, para siempre vive mi Dios, en quien yo he confiado, a quien yo no he defraudado. Él me libró de la boca de los leones, porque mandó su ángel y le tapó el ángel la boca de los leones para que no me hicieran daño. Ah, mis amados hermanos, si confiamos en el Dios de Daniel, el Dios de Ananías, el Dios de Misael, el Dios de Azarías, nosotros salimos victoriosos de esta pandemia. Que hay que cuidarnos, y hay que cuidarnos. Que hay que protegernos, hay que protegernos. Pero mis amados hermanos, no tengamos miedo, no tengamos ninguna incertidumbre, ninguna zozobra, porque Dios
está con nosotros. Cuando el rey Nabucodonosor vio la manifestación gloriosa del Altísimo, dice él en Daniel capítulo 3, verso 28 al 29, voy a leerlo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ese Dios de estos grandes hombres es nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, termino. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por los que están en eminencia. Quiero orar por los gobernadores. Quiero orar por los reyes. Quiero orar por el presidente de la República. Voy a orar. Señor y Padre nuestro, en esta hora te suplicamos, Padre mío, que bendigas la vida de aquellos que tienen un liderazgo, aquellos que están, oh Dios, delante de una nación liderando, aquellos, oh Dios, que están ante un estado, ante un municipio. Yo te suplico por ellos, por los que están en eminencia, por los reyes, por nuestro propio presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Te pido porque un día no lejano, toda esta gente que estoy mencionando se conviertan al Evangelio y que sean salvos del pecado, de la muerte eterna y del infierno. También te suplicamos, oh Dios, por nuestro propio gobernador del estado de Chiapas. Oramos por los presidentes municipales, donde quiera que ellos estén. Sálvalos, transfórmalos. Ellos no pueden dirigir ni una nación, no pueden dirigir ni un estado, ni un municipio, si tú no estás con ellos. Ellos necesitan a alguien que pueda dirigirlos. Y el único que puede dirigirlos es el Espíritu Santo. Dios, gracias. Bendice a la iglesia. Permite que la iglesia sepa claramente que no hay cosas que puedan atemorizarnos, porque el Dios que está con nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.